Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Tú me has dado alegría. Tú me has dado paz en mi corazón. Tú me has dado vida eterna. Vine a alabar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su santo nombre. Vine a adorar a Dios. Tú me has dado alegría. Tú me has dado paz en mi corazón. Tú me has dado vida eterna. Vine a adorar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. ¡Oh, Dios! Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Quiero saludar una vez más, como siempre es mi deleite. Quiero agradecer al Señor primeramente por el honor y el privilegio que Él me da de poder llegar a su hogar. Y luego darle gracias a Dios por usted también, que prende y ve el programa, puede cambiar el canal, pero no lo hace porque usted está recibiendo y el Espíritu Santo le está ministrando. Quiero también tomar la oportunidad para saludar de parte de Diana y de mí, ¿verdad? Sus servidores, de saludar a todos nuestros hermanos socios victoriosos, esos filipenses. Gracias, hermanos, por sus oraciones y por sus ofrendas. Si usted no se ha hecho socio victorioso, pues hágase un socio victorioso para que usted sea parte de esta familia que todos los días está creciendo. Vamos a continuar en este tema tan glorioso, tan importante, cómo desatar su fe. Cómo desatar su fe. Nuestra escritura fundamental se encuentran en Marcos el capítulo 11, versículo 23 y Romanos 10, 9. Cuando Cristo Jesús nos dice en Marcos 11 y el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, esta es la manera como se desata la fe. Esta es la manera como usted desata su fe, con palabras. Fíjese cómo dice. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte. Ahora, ese monte puede ser una necesidad. Ese monte es lo que está estorbando su vida de poder vivir en una vida de éxito, una vida de triunfo, una vida feliz, una vida llena de las bendiciones de Dios, una vida de salud, una vida de prosperidad. Cualquier necesidad que usted tenga, cualquier problema que usted está afrentándose, ese puede ser su monte, se puede hacer su monte. Cristo Jesús dijo, cualquiera que le diga a este monte, bueno, tú también con la fe de Dios, con la fe en la palabra de Dios y con la fe y con la palabra de Dios en tu boca, escucha bien, tú le puedes decir a ese monte, tú le puedes hablar a esa enfermedad. Jesús le habló a un árbol,
a una higuera y la higuera se secó. Jesús dijo, nadie jamás comerá fruto de ti. Y el siguiente día se secó. Y luego Cristo Jesús tomó de la oportunidad de enseñarle a sus discípulos y a nosotros esa lección tan importante, cómo desatar su fe, cómo usar la fe de Dios. Cuando Él dijo tener la fe de Dios, Él no dijo tener fe en Dios, Él dijo tener la fe de Dios. Y luego en el versículo 23 nos enseña cómo usar la fe de Dios, cómo se desata. De cierto os digo que cualquiera que dijere con su boca, con palabras, dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, no dudaré en su corazón, sino que creyere que lo que diga le será hecho, todo lo que diga, creyere que lo que dice le será hecho, todo lo que diga le será hecho. Es lo que Jesús dijo. De cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, o a este problema, o a esta enfermedad, o a esta escasez, o a esta necesidad, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Estas son las palabras de Jesús. Y están bien claras, bien claras. Versículo Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El error que muchos han hecho, eso yo lo hacía también, era un error que yo hacía. Muchos todavía ahorita están haciendo ese error por falta de conocimiento, por falta de entender la palabra de Dios. Y lo que hacen muchos cristianos es esto: cuando se están enfrentando con un monte, con un problema en sus vidas, con una enfermedad, con una necesidad urgente, con algo que necesitan que Dios obre, que Dios conteste, fíjese lo que hacen. Muchos van a Dios y le dicen a Dios concerniente el monte. Van y le dicen a Dios, mira Dios, este es mi problema, este es mi monte, esta es mi enfermedad, esta es mi necesidad. Y empiezan a pedirle y rogarle a Dios que Dios haga algo con su monte, que Dios haga a un lado el monte de sus vidas, que Dios haga a un lado la enfermedad, que Dios haga a un lado la escasez o la miseria, que Dios haga a un lado ese problema. Pues están equivocados. Por eso no reciben la respuesta. Dios no nos dijo, Jesús no nos dijo que cuando estamos enfrentándonos a un problema, Jesús no nos dijo a nosotros, vayan al Padre y díganle al Padre del monte. Jesús no dijo eso, pero es lo que hacemos. Bueno, yo ya no lo hago. Yo aprendí hace muchos años atrás de no ir a Dios con mis problemas, sino que yo voy a mis problemas con Dios. Escucha bien esto. Deja de decirle a Dios qué tan grande es tu monte. Háblale al monte y dile al monte qué tan grande es tu Dios. Escriba eso. Eso es una palabra muy clave. Lo vuelvo a repetir. No le digas a Dios qué tan grande está tu monte, sino que dile a ese monte qué tan grande es tu Dios. ¿Ves la diferencia? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando nosotros vamos y le decimos a Dios del monte, nuestro monte crece más, porque estamos nosotros enfocándonos en el monte. Estamos meditando en el monte. El monte es tu problema, tu enfermedad, tu necesidad, tu escasez o lo que tú estás pasando. El problema la circunstancia adversa que tú estás pasando en ese momento, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Algo grave, algo grande, una enfermedad, algún problema en el hogar, un matrimonio también, está tu matrimonio para deshacerse. Todo eso tiene que ver mucho con tu monte, con tu problema, con tu necesidad. Ese monte que Jesús dijo, quítate y échate en el mar, es tu necesidad, que tú necesitas que Dios obre. Pero lo que hacemos, vamos y le hablamos a Dios de nuestra necesidad, en vez de obedecer a Cristo y en vez de hacer lo que Jesús nos dijo, que nosotros debemos de ir a nuestra necesidad y decirle a nuestra necesidad, decirle a ese monte, quítate y échate en el mar en el nombre de Jesús, hazte un lado. Y luego cuando tú lo has dicho, tú tienes que creer que va a suceder.
si tú crees con todo tu corazón, entonces no vas a necesitar tener que diciéndole cada vez, quítate, quítate, quítate. Con una sola vez que tú le digas, quítate y échate en el mar, y luego tú crees en tu corazón y en tu fe, con tu fe, tú ya ves ese monte en la mar, tú ya ves la respuesta, tú ya te ves sano, tú ya te ves próspero, tú ya ves tu matrimonio en armonía. ¿Por qué? Porque así es la fe. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el espíritu de fe. Ahora, aquí estamos hablando de cómo desatar su fe. Y vimos que hay 4 confesiones. Primero vimos la confesión del pecador antes de que Cristo Jesús, bueno, el pecador puede confesar sus pecados, pero no va a ser salvo hasta que no confiese que Jesús es su Señor. Después el pecado es roto, es rompido las cadenas y ahora nace de nuevo. Luego vemos la confesión del pecador hoy, ¿verdad? Confesar a Jesús como su Señor lo libera del poder de Satanás, lo libera del poder y del dominio de las tinieblas, como dice Colosenses 1:13. El pecador no tiene que confesar que es un pecador, porque Dios ya lo sabe y el pecador ya lo sabe, sino que el pecador va a confesar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Entonces vemos la confesión de pecados de un creyente. Eso es ya después de que ha sido salvo y ha nacido de nuevo. Entonces tenemos la confesión de pecados de un creyente. Y eso se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Vamos rápidamente a 1 de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9. Y quiero que usted escuche cuidadosamente estos versículos. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, esta es confesión para los cristianos que han pecado. No es la confesión para el pecador. El pecador no va a ser salvo confesando sus pecados, porque es salvo confesando a Jesús como su Señor. Sus pecados son borrados y la sangre de Cristo Jesús lo limpia y el Espíritu Santo lo hace una nueva criatura. Después de que ha sido salvo y peca, entonces Él va a confesar sus pecados. Y dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Ahora es importante que cuando tú confieses tu pecado, tú debes de aceptar, pedir perdón y creer que Dios te perdonó en ese momento que tú lo confesaste. Tú no vas a... Ahora, lo que sucede es esto. Eso ha pasado con multitudes. El enemigo los engaña. El enemigo les pone en su mente de que Dios no les perdonó cuando confesaron sus pecados, que Dios no les perdonó. ¿Por qué? Porque fíjese lo que pasa. Así lo hizo el diablo conmigo. Así lo hace con todos. Cuando yo pedía perdón al Señor y le pedía perdón en el nombre de Jesús, me arrepentía de mi pecado y le confesaba mi pecado a Cristo y le confieso mi pecado a Cristo. En aquellos tiempos, ahora yo ya sé que el diablo es un mentiroso, pero Satanás venía y me ponía en mi mente, ¿cómo te sientes? Me preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes que Dios te perdonó? ¿Te sientes salvo? ¿Te sientes con ese gozo y esa alegría que sentiste cuando tú fuiste salvo? Y yo me contestaba, en mi mente, yo no me siento que Dios me perdonó. Yo todavía me siento bajo condenación. Yo todavía me siento bajo mucha culpabilidad. Yo todavía me siento así, porque el diablo quiere que basar mi fe en mis sentidos, en vez de basar mi fe en la palabra de Dios. Yo tuve que tener fe para confesar a Cristo como mi Señor y Salvador y nací de nuevo. Ahora yo tengo que tener fe y tú tienes que tener fe que Dios en su palabra no miente. Si Dios te dice que cuando tú pides perdón y confiesas tus pecados, si la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarte
y limpiarte de toda maldad. ¿Qué importa cómo te sientes? ¿Qué importa lo que te diga el diablo? ¿Qué importa lo que te digan tus sentidos? No puedes basarte tú con tus sentidos porque tus sentidos te traicionan. Tus sentidos son traicioneros, pero la palabra de Dios no te va a traicionar. Dios nunca te va a traicionar. Dios nunca te va a mentir. Entonces yo te animo ahora mismo. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a muchos de ustedes, que el enemigo los había también engañado y les había puesto en sus mentes de que Dios no te oyó, Dios no te perdonó, Dios no te perdonó porque si te hubiera perdonado no te sentirías condenado, no te sentirías bajo culpabilidad, no te sentirías triste, no te sentirías así como te sientes. Si Dios si Dios te hubiera perdonado, estuvieras gozoso, estuvieras alegre, estuvieras cantando, pero ahorita estás llorando, ahorita no estás sintiendo el perdón. Entonces el diablo es un mentiroso y no puedes tú basar tu fe en tus sentidos. Tienes que creer la palabra de Dios y del momento que tú le pediste perdón, por fe vas a tener que decirle a tus sentidos, ¿sabes qué sentidos? ¿Sabes qué carne? ¿Sabes qué? Mi Padre no me miente y yo le pedí a Él, yo me arrepentí con todo mi corazón y yo le pedí perdón. Ahora si tú te arrepientes, tienes que arrepentirte de corazón y pedir perdón y luego Dios te perdona. Entonces cuando tú le pides perdón por fe, no por sentidos, por fe, vas a tener que aceptar que Él es justo y dice, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Vamos a continuar ahora, ¿verdad? Esto es muy importante. Quiero darte una escritura para que tú puedas ver que Dios es fiel para perdonarte. Confesar el pecado, arrepiéntate, pide perdón y recibe tu perdón. Inmediatamente recibe por fe tu perdón, porque Satanás toma ventaja de uno y le pone en uno condenación y culpabilidad, trayendo el pecado del pasado a su memoria. Y el diablo lo que está haciendo, trayendo el pecado del pasado a tu memoria, es que él quiere que tú todavía te sientas y que tú creas que Dios no te ha perdonado, porque te trae a tu memoria el pecado que tú confesaste y pidiste perdón. Ahora, todavía está en tu mente, pero eso no quiere entender que está en la mente y en el corazón de Dios, porque si tú le pidiste perdón, Dios te oyó y te perdonó. Eso lo dice la Biblia en Hebreos el capítulo 8, versículo 12. Fíjate lo que dice Hebreos 8, versículo 12. Hebreos 8, 12 dice esto: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Fíjate lo que dice, y nunca más me acordaré. Él está diciendo que Él no se va a acordar de tus iniquidades. Cuando tú le pides perdón, Él no se va a acordar de tus pecados en el momento que tú le pides perdón. Pero el diablo va a querer traerte a ti, a tu memoria, esos pecados que tú cometiste después de salvo, pero han sido perdonados. Regocígate, gózate en la palabra, créale a Dios y dile al diablo, diablo mentiroso, ya no me vas a engañar. Yo sé que mi Padre me ama y Él es fiel y justo y Él me ha dicho en su palabra que Él es amplio para perdonar. Su palabra dice que Él no se va a acordar más de mi pecado. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y justo para perdonarme de toda mi maldad, de todos mis pecados y toda mi injusticia. Gracias, Padre, y por fe yo recibo. ¿Sabes qué? Yo siento hacer una oración por esas personas ahorita mismo. Yo siento hacer una oración por ti, que estabas ahí luchando y estabas reincidido y el enemigo te había engañado y por eso todavía sigues en pecado, porque el diablo te había mentido de que Dios no te había perdonado. Él es un mentiroso. Y en estos momentos tú le puedes pedir perdón. Ahí donde estás, ora esta oración conmigo. Dios Padre, yo he sido salvo. Dilo conmigo. Yo he sido salvo, he nacido de nuevo. Pero me alejé, Señor. He pecado, Padre. Pero yo me arrepiento con todo mi corazón. Dilo conmigo, yo me arrepiento con todo mi corazón. Y te pido, Señor, que me perdones. Perdona todas mis maldades. Perdona todas mis iniquidades. Perdona, Señor, todos mis pecados. Y ahora, Padre, dilo conmigo, ahora, Padre, tu palabra dice en 1 de Juan 1:9 que tú eres fiel y justo
para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Gracias, Padre, porque hoy yo he sido perdonado. Hoy, aunque no lo sienta, y si lo siento, no lo siento, no me importa, porque tu palabra lo dice y yo te creo a ti, Padre. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, y yo lo recibo. Gracias, Padre. Recíbalo. Ahora dale gracias con tus propias palabras. Dale gracias a Dios que Él te ha perdonado, y créelo, recíbalo. Vamos a continuar aquí, porque todavía vemos la cuarta confesión. Vimos primero la confesión de pecado, cuando la gente se bautizaba con Juan el Bautista, o personas confiesan sus pecados. Estos son para los judíos, no para los cristianos. Pero después de que Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó, entonces está la confesión del pecador hoy en día. El pecador hoy en día va a confesar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Y luego tenemos la confesión de pecados de un creyente después de que ha sido salvo. Primera de Juan 1, 8 y 9. Eso nos lleva a la cuarta confesión que encontramos en el Nuevo Testamento. Es la confesión de tu fe en la palabra de Dios el Padre. Una vez más, tu confesión de tu fe en la palabra de Dios el Padre. La palabra nos enseña de creer y lo que hemos creído diciéndolo. Es lo que la palabra enseña. Creí, dice Pablo en Corintios 4:13, creí, por lo cual también hablé. Creí, por lo cual también hablé. La palabra nos enseña de creer y diciéndolo. Creer y diciéndolo. ¿Qué es eso diciéndolo? Tú debes de creer y decir lo que tú crees. Si tú eres salvo, tú tienes que decir, yo soy salvo. Ahora, tú tienes que creer en tu corazón que por las llagas de Cristo Jesús, tú estás sano. Después tienes que confesarlo y decirlo, por las llagas de Jesús, yo estoy sano. Aunque todavía tienes los síntomas, aunque todavía tienes el dolor, aunque todavía estás enfermo, eso no cambia la verdad de la palabra. Y la palabra es verdad. Y la palabra dice que por las llagas de Jesús tú estás sano. Entonces tú crees en tu corazón que por las llagas de Jesús tú estás sano, no por tus sentidos, porque tus sentidos te van a traicionar. Tus sentidos te van a decir todo lo que tú sientes y te van a traer duda y incredulidad. Por eso tú debes de oír lo que Dios en sus palabras dice. Primera de Pedro 2:24 dice que Él mismo llevó nuestros pecados en el madero en su cuerpo, para que nosotros, estando muertos al pecado, viviésemos a la justicia, por cuyas heridas fuisteis vosotros curados. Entonces dice la Biblia que somos curados por las llagas de Jesús. Entonces vemos aquí que la palabra nos enseña que la persona tiene que creer, pero luego lo tiene que decir. Tú tienes que confesar lo que tú crees. Muchas personas están confesando negativamente porque lo que creen, están confesando lo que temen, porque está en su corazón. Cristo Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien, la confesión del creyente trae posesión. La confesión trae posesión, y no estamos hablando de posesión de demonios, no. Estamos hablando de posesión de lo que tú pediste. Tú confiesas sanidad y posees. Tu confesión trae posesión. ¿Qué es la posesión? Tú recibes tu sanidad con tu confesión. Eso es bíblico. Romanos 10:9, 10:10. Con el corazón se cree para justicia, o para sanidad, o para prosperidad, o para un matrimonio próspero, un matrimonio en armonía, para protección divina. Todo lo que tú necesitas, tú lo confiesas, lo crees en tu corazón, pero lo confiesas. Y luego dice, y con la boca se confiesa para salvación, también para sanidad, o prosperidad, o protección divina, se confiesa con la boca. Tú no vas a confesar y decir, oh, ojalá que Dios me sane, porque eso no es fe. Fe dice, gracias Padre, porque por las llagas de Jesús yo estoy sano. Esa es la fe. Entonces tú tienes que confesar esta confesión. Confesión trae posesión. Y vemos el lado negativo de la confesión. Siempre hablamos del lado negativo. ¿Cuál es el lado negativo de la confesión? Cuando hacemos algún pecado, cuando hacemos algún error, tenemos que confesar. Ese es el lado negativo. Pero luego está el lado positivo. Tú puedes confesar cosas buenas. Tú puedes confesar la palabra de Dios sobre tu vida.
Tú debes de confesar lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, por medio de la redención, lo que Dios nos ha dado por medio de su palabra y el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos el nuevo nacimiento y cuando somos llenos del Espíritu Santo. Tú puedes confesar esas realidades. Tú puedes confesar lo que tú eres en Dios el Padre, en Cristo Jesús. Tú eres un hijo de Dios, eres más que vencedor, eres victorioso. Tú eres una nueva criatura. En Cristo Jesús las cosas viejas pasaron. Es lo que tú puedes confesar. Ahora, el tiempo se nos ha acabado y quiero hacer una oración con las personas que necesitan confesar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas para nacer de nuevo y ser hecho una nueva criatura. Haz esta oración conmigo. Dios, en este día he oído tu palabra y creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y hoy, públicamente y con todo mi corazón, confieso a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te felicito por esa decisión y hasta la próxima vez. Se despide de usted Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos. Oh, muy feliz, sé que soy un redimido y soy feliz. Un redimido y soy feliz. Bendecidos. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, deseo invitarles a Centro Palabra de Fe. Estamos ubicados en el 107 West Artesia Boulevard en la ciudad de Compton, California. Nuestras reuniones son los domingos, nuestra escuela dominical a las 9:30 de la mañana y nuestro servicio devocional a las 10:30. Nuestro culto familiar es a las 6 de la tarde. Tenemos clases para los niños y para los jóvenes, para todas las edades. Los miércoles principiamos a las 7:30 de la tarde. También deseo invitarles a que vean su programa Fe Victoriosa todos los días de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana en el canal 27. Llame a sus amigos, a sus familiares y díganles que vean este programa. Van a ser ricamente bendecidos. Hasta la próxima vez, bendecidos. De la creación, Él es Jehová Dios, todopoderoso, la roca eterna. Si usted ha sido bendecido por los cantos que ha oído por el pastor Ricardo Escobedo en su programa Fe Victoriosa, usted puede obtener estos cantos en CD que contiene 20 canciones por una donación de $20. Para más información, llame al número en su pantalla. El Dios de paz yo soy.